Bien. Comenzando con los Yoga Sutras. Bueno, pues los Yoga Sutras, aquellos que no conocen los Yoga Sutras, es un libro, es un tomo, escrito por lo que se llama el padre del yoga, lo que es el sabio Patanjali. Los Yoga Sutras de Patanjali están divididos en 4 capítulos, lo que se llaman padas. En lo que vamos a ver hoy, no sé si entraremos a ver siquiera el primer sutra, porque lo que quiero conseguir es un poco que tengáis unas bases claras, ya que los Yoga Sutras vienen a ser una información bastante densa y bastante condensada. Entonces es una filosofía y además es una ciencia para entender lo que es todas las partes y los aspectos de nuestra vida. Estos 196 sutras son muy precisos y además son muy profundos, y además cada uno de ellos va a contener una cantidad de ideas y además va a ser un tesoro para cada uno de ellos, para cada uno de ustedes, hacia lo que es el conocimiento y la comprensión de cada uno. O sea, realmente a lo que es entender la experiencia de liberación en pensamiento más allá de lo que es la comprensión común y corriente del mundo cotidiano. Con lo cual realmente los Yoga Sutras de Patanjali son una obra muy extensa y realmente lo que es, se podríamos decir, es la obra más antigua que existe realmente podemos hablar del estudio de la mente, con lo cual sería una obra realmente de psicología. Cuando estudiamos psicología, en los primeros comienzos, psicología, como saben, es el estudio de la ciencia de, el conocimiento de, y en este caso estamos hablando de que psico o psica viene de una parte del latín, y ahí psique significa alma. Luego después, pues, con los tiempos en las diferentes escuelas pues, de psicología, pues la definición de psicología pues, va cambiando un poquito el significado. Pero desde el origen es pues el conocimiento del alma. Y los Yoga Sutras, traducidos realmente a lo que es un lenguaje común, pues exactamente vienen a ser lo mismo. Son un estudio de lo que es el alma, el conocimiento del ser y de lo que es esa filosofía de vida. Entonces, realmente los Yoga Sutras vais a ir viendo que es un estudio que podemos estar toda la vida. Puede decir que para algunos, si no están relacionados con los Yoga Sutras y con el tipo de pensamiento, porque lento y conciso y preciso, porque vamos a necesitar pues realmente desarrollar una frase una por una, un verso uno por uno, para ir cada uno pues sacando de cada semilla de estos versos pues realmente el conocimiento total. Con lo cual, realmente estudiar y entender los Yoga Sutras es algo que tiene un crecimiento de lo que es el aspirante o la persona que está estudiando los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras en realidad son una obra que conjuntamente todos estos 4 tomos, estos 4 capítulos, lo que son en realidad es una fuente de conocimiento, una luz de conocimiento supremo. Y con la práctica, porque no es simplemente una obra para leer, sino son obras para practicar y para llevar a la vida diaria a nivel de ser cordiales, de ser compasivos, y poco a poco ir obteniendo la experiencia de la vida a través de estos versos. Este conocimiento se obtiene realmente por la experiencia, lo que quiere decir que es cuando realmente yo comienzo a poner en práctica el primer verso, el segundo verso, donde realmente voy a entender lo que es la profundidad y lo que es el mensaje que me quiere transmitir pues estos versos. Así que sin la práctica no vamos a entender realmente los sutras, se van a quedar como bonitos poemas o bonitos versos y con distintos pensamientos y según las perspectivas. Entonces, es importante entender que los Yoga Sutras son interpretaciones de la vida, pero son interpretaciones de la vida que se practican en la práctica de yoga.
lo que sería el yoga de Patanjali y el Raj Yoga, de donde vienen las escuelas clásicas de yoga. Ahí es donde se hace esta interpretación y se llevan a la práctica en todo lo que son las sesiones de prácticas de yoga, no solamente yoga asanas. Y es de esta manera que llevando los sutras a nuestra práctica, ya seamos profesores de yoga, ya seamos meditadores, pero es cuando llevamos los versos de Patanjali a la práctica, pero también a través de la práctica de la asana, a través de la postura, a través del pranayama y a través de la meditación. O sea, para los que están haciendo formación de profesores es importante entender lo que son estos aspectos que tienen los Yoga Sutras, que son las claves realmente para interpretar lo que estamos haciendo como profesores en una sesión y qué es lo que estamos dando y qué es lo que estamos enseñando. Y con los Yoga Sutras lo que vamos a conseguir realmente es tener una manera pues, muchísimo más sencilla y más directa de irnos adaptando a todas las distintas situaciones diarias, mundanas del día a día. Entonces, como estaba diciendo, son 4 tomos, y estos 4 tomos es Samadhipada, que es el primero, que vamos a hablar un poquito sobre él hoy, que es sobre la contemplación. Primero nos hacen contemplar. Contemplar quiere decir también meditar, observar, ser testigo de. El segundo tomo se llama Sadhanapada, que tiene que ver sobre la práctica. Aquí, una vez que hemos entendido y hemos meditado sobre realmente y visualizado y contemplado lo que es la teoría, es cuando después ya tomamos acción y pasamos a la práctica. Este sería el capítulo 2, el Sadhanapada. Como ven, es paso a paso. Luego, el capítulo 3 se llama Vibhuti-pada, y este nos va a hablar sobre las propiedades y sobre esos poderes que nos va a ir otorgando la práctica adecuada del yoga. Y finalmente tendremos el último tomo, el cuarto, que será Kaivalagya-pada, que habla sobre esa parte de la liberación del alma, sobre lo que es esa libertad y sobre lo que hablábamos, el desapego de todo el sufrimiento mundano. Entonces, queremos entender que los Yoga Sutras lo que corresponden son a 4 divisiones del trabajo, 4 divisiones del trabajo personal de lo que es el ser humano. Cuando hablamos de un crecimiento, un desarrollo interior, estamos hablando de que necesitamos unas guías, necesitamos unas pautas, y cada uno pues, va buscando pues, esas pautas. En lo que son los Yoga Sutras es donde vamos a ver totalmente lo que son 4 ramas, que serían las 4 etapas de nuestra vida a nivel de conocimiento. Y también veríamos lo que son las 4 purusharthas, que también serían nuestras 4 metas de vida. Y luego en el último capítulo nos van a explicar lo que es pues, la culminación realmente del objetivo dentro de lo que es el propósito de nuestra vida. Estos conceptos que vamos a ir aprendiendo, Patanjali los ha ido exponiendo de formas distintas para que podamos entenderlos y llevarlos a cabo a la práctica en nuestra vida diaria. Entonces, lo primero y esencial es seguir este camino, seguir el camino que nos ha mostrado el maestro Patanjali para poder experimentar de lo que nos habla. Nos habla de experimentar el estado indivisible y fluido del que ve. Si quieren, les repito esto porque esto es algo a experimentar. O sea, los Yoga Sutras no se convierten, como digo, en algo verso, en poemas bonitos o a veces más retorcidos para intentar comprender, porque a veces se hacen un poquito complicados, pues son profundos, sino es algo que cuando comenzamos a practicar paso a paso, metódicamente, como son precisos y profundos, lo que vamos es a llegar a experimentar un estado totalmente indivisible, o sea, unido, de unión, que eso es yoga, unión, indivisible, y fluido del que ve. Esa visión de la que se habla en todos los textos del sabio o del rishi que ve. Entonces, el primer tomo, el primer capítulo, nos va a hablar especialmente sobre el Dharma. Y esta palabra Dharma, para los que están haciendo la formación ahora con los sutras, lo que vamos a hacer hoy, el primer día, es comenzar a dar una pequeña base de palabras sánscritas, lo que sería un pequeño glosario. ¿Por qué? Pues porque necesito ese pequeño glosario de sánscrito para poder comenzar a entender
por mi parte, por parte independiente, y entender realmente lo que son los Yoga Sutras, ¿sí? Necesitamos a alguien que comience a iniciarnos en los Yoga Sutras, como iniciarnos en la práctica del yoga, como en todo hay que poner esa chispita de luz ahí, esa chispita de fuego, para que poco a poco pues cada uno vaya entendiendo. Entonces las bases son fundamentales. Si hoy no llegamos a hablar del primer sutra, bueno, pues realmente no pasa nada, porque lo que estamos haciendo es poner unos buenos fundamentos para que cuando ustedes luego se queden en casa con sus manuales, con sus libros, o con el PDF que luego les mandaré a los que no tengan nada de qué leer sobre los sutras de Patanjali, pues puedan poco a poco entenderlo y no se les haga, pues que no se les haga demasiado pesado, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿de acuerdo? Bueno, pues como lo que queremos es experimentar en nuestras propias pieles, mentes y sensaciones, pues vayamos poquito a poco anotando la palabra Dharma, ¿sí? Lo que son los que están haciendo la formación, necesitan apuntar esta palabra y entender bien que Dharma es aquello que sostiene y anima a aquel que ha caído, y que está cayendo, y que está a punto de caer, en todos los niveles, a nivel físico, a nivel ético, mental, en la disciplina. Eso es el Dharma, es aquello que te sostiene, que te mantiene ahí, aquello que no sabes ni tú bien qué es lo que te mantiene y mantenerte ahí. Eso es el Dharma. Y esta realmente es una ciencia y hay que entender muy bien el camino correcto. Cuando habéis jugado al juego del lila, también se os habló bastante del Dharma y es importante porque todo lo que tiene que ver con el yoga de Patanjali, está basado en el Dharma. Y el Dharma es la ley transmitida de una manera constante a través de unas tradiciones, a través de unos hábitos, a través de unas prácticas. Y a través de esas prácticas se obtiene lo que es la liberación del Dharma. ¿Cómo van? Bueno, pues esto es lo que son los Yoga Sutras. Realmente es una ciencia sistemática, y como sistema, pues todo tiene su paso a paso, con unas matemáticas, y sobre todo, pues tiene que ver pues con entender la mente, con entender la mente humana, con entenderse a uno mismo y entender la mente tiene un funcionamiento universal, en el cual todos somos uno y donde todos tenemos el mismo funcionamiento, a nivel órganos, de acción, a nivel sentidos, a nivel mente, inteligencia y conciencia. Entonces, el yoga en sí, como tal, es una ciencia que de hecho lo que hace es llevar hacia Kaivalagya, que esto es realmente esa emancipación y esa liberación de toda esta rueda del Dharma. Entonces, el Dharma es importante que sea bien entendido porque el Dharma es el deber. El Dharma es el deber correcto. Es el correcto hacer. Todos sabemos lo que es correcto. Todos sabemos cuándo nos viene bien levantarnos, cuándo nos viene bien acostarnos. Todos sabemos lo que nos viene bien comer. Todos sabemos que siempre ser amable viene bien. Todos sabemos lo que podemos hacer mejor. Y todos hay algo que podemos ir mejorando en nosotros. Entonces, realmente, eso es el camino del Dharma, ir tomando conciencia de estas partes. Y el camino del Dharma, según los Yoga Sutras, tiene 8 pasos, o lo que sería un sendero octuple, ¿sí? Que tiene 8 peldaños. Y eso es ese Ashtanga Yoga. Ashtanga en sánscrito significa 8. Y esto en los Yoga Sutras, pues todo lo que hace Patanjali es ir describiendo estos 8 peldaños, o más bien digamos que son 8 disciplinas. Son 8 disciplinas que uno debe de practicar paso a paso, uno por uno. Y hasta que no tenga realmente culminado
y haya llegado a la perfección de uno, no va a poder entrar al siguiente y pasar al siguiente. Podrá estar entre medio de dos, pero no puede dar un salto y dejando uno de los pasos por medio. Es algo totalmente sistemático como las matemáticas. A nivel estabilizarse físicamente, mentalmente y emocionalmente, para poder realmente vivir en esa ecuanimidad, en cualquier circunstancia, en vivir en esa simbiosis en cualquier momento. Y aprender a conocer lo que es nuestra alma suprema, lo que sería Brahman, y vivir de la palabra. Recuerden, escuchen, vivir de la palabra, porque la palabra es lo que nos representa. El pensamiento está en la palabra, la acción está en la consonancia de la palabra, en la resonancia, en la vibración de la palabra, y esto debe de vibrar con la verdad más elevada de cada individuo. Eso es la vibración, cuando hablábamos de las ondas longitudinales, de las ondas de longitud, con el tema de nuestra mente y con el tema de estar vibrando donde todos somos uno. Bien, pues para ir comenzando un poco, ahora sabemos que tiene una pequeña introducción, pues vamos a comenzar un poquito a hablar del primer tomo, de lo que es el tomo de la contemplación, Samadhipada, lo que es esa observación y comenzar a entender lo que es realmente pues estos Yoga Sutras y cuál es el mensaje que viene pues ahí en una cápsula, porque vienen realmente encapsulados los Yoga Sutras, para llegar a ir a ese conocimiento más profundo. En el primer tomo, el Samadhipada, que es el primer capítulo, aquí lo que el sabio Patanjali va a hacer es definir el yoga. Nos va a definir el yoga. Importante entender, cuando él define el yoga, él no está definiendo posturas de yoga, no está definiendo asanas. Él está definiendo movimientos de la mente y que estos movimientos de la mente tienen que ver con la conciencia. Y que estos movimientos de la mente y la conciencia tienen que ver con esos órganos de acción y con nuestros órganos de reacción y de percepción. ¿Qué nos está diciendo con esto? Pues que hay un lenguaje no verbal superior a cualquier ser humano y es un lenguaje telepático, porque realmente no estamos usando un lenguaje físico de sonidos. Estaríamos observando, estaríamos simplemente contemplando un lenguaje de contemplación, un lenguaje de entendimiento de lo que es el movimiento de la mente humana a través de un campo de conciencia llamado cuerpo físico. Los animales, recuerden, no hablan, no necesitan comunicarse con palabras. Mientras que lo que son los seres humanos, pues necesitamos comunicarnos con palabras para entendernos y saber qué es lo que hay que realizar. Los animales esto no lo necesitan. Ellos se comunican por un lenguaje superior y este lenguaje tiene que ver con esta liberación de pensamiento, con esta vivir de esa palabra y de ese pensamiento. Y de esto nos está hablando Patanjali en el primer tomo. Nos está diciendo que todo esto, que toda esta información que se nos va a dar en los siguientes martes y jueves, de los sutras, está dirigido realmente a aquellas personas y a aquellos seres que están ya muy evolucionados. Y realmente esta información que van a recibir estos seres es a fin de permitirles mantener ese estado elevado, avanzado, de una inteligencia madura y de esa sabiduría. Porque realmente, si ustedes están aquí, las 15 almas que están aquí, pues según Patanjali es porque son realmente excepcionales. Son almas humanas que han experimentado lo que es Samadhi a la temprana edad. Pues Samadhi, no sé si saben, pero es la última etapa del óptimo sendero del yoga. O sea, Samadhi es verse cara a cara con el alma. Es un estado absoluto de pureza y de existencia donde se disuelve totalmente la parte ego entre cuerpo, mente y alma. Y estamos hablando, pues, que ustedes son almas evolucionadas, humanas, tan evolucionado y tan sabio
como pueden ser pues el mismo Jesús, el mismo Buda, Ramakrishna, Parahamsa, Maharishi, Swami Radha, Hanuman, ¿sí? Estoy hablándoles a estas almas que evolucionaron directamente de otras vidas. Si estuvieron escuchando el karma, ustedes evolucionaron de otras vidas, sus almas florecieron de otras vidas o florecieron del yoga. No importa. Porque todas estas acciones, todos estos karmas y acciones que han ido haciendo, acción-reacción, han sido simplemente ustedes esos grandes videntes. Ustedes han sido estos grandes videntes que han ido de sus almas trayendo esta sabiduría y unificándola en esta obra. Y a lo largo de sus vidas han ido disfrutando de estos pequeños gozos, de pequeñas semillas, de sentirse puros en ciertos aspectos de su vida. Simplemente que aquí están todas las semillas reunidas en 196 versos. Entonces recordarles y anotar los que están en formación, la palabra samadhi. Sí, sobre todo con los Yoga Sutras, mi intención es que no solamente aprendan Yoga Sutras, sino que como tenemos tiempo y hablábamos de cómo aplicar el sánscrito a las clases de yoga, pues la manera, que os decía, eso se aprende en las 500 horas, pues la manera de aplicar el sánscrito en las clases de yoga como profesores es conocer los Yoga Sutras, como acabo de decir al principio. Los Yoga Sutras son para aplicarlos a tus clases de asanas, a tus clases de pratyahara, de dharana, de dhyana. Son de pranayama, son para llevar a asana, pranayama y dhyana. Importante, muy importante, porque esto es lo que va a hacer una diferencia en lo que tú vas a dar en tus clases y en tus prácticas. Importante, porque todo esto tiene que ver con samadhi, y ustedes ya conocen samadhi. Entonces, anoten la palabra samadhi para entender que samadhi, como siempre recuerden cuando están aquí con la pizarra, les desgloso las palabras. Samadhi tiene dos partes. Una, sama. Sama quiere decir parecido, similar. Quiere decir directo, derecho, imparcial, justo, bueno y virtuoso. Eso es sama. Y adi quiere decir encima y arriba. Es decir, que cuando unimos estas dos partes, esto está hablando del que ve, el que es un testigo indestructible, un observador que está por encima y arriba. Esto es samadhi. Samadhi es descubrir una fuente de conciencia que está en nosotros, que nos hace ver. Y de una vez viendo, como hablábamos en el karma, la parte rishi, luego difundir la esencia de lo que está viendo, de una manera imparcial. Como si fuese una pequeña partícula de una inteligencia de la mente y de los sentidos y del cuerpo, del todo somos uno. Entonces Patanjali realmente lo que busca es atraer a estas almas, que son almas excepcionales. Y estas almas excepcionales ya estaban al borde de la realización del sí mismo en otras vidas. Y al guiarlas fueron experimentando el lado de la no dualidad. Entonces lo que vamos a ir viendo, sobre todo en la obra de Patanjali, él va a ir a describirnos y a hacernos entender lo que son las fluctuaciones. Cuando hablábamos de los vitris, hablamos de la mente. Fluctuaciones de la mente, las modificaciones, los cambios, las modulaciones, la longitud de onda del pensamiento que perturba nuestra conciencia, y luego nos explica y nos enseña diversas técnicas y herramientas y disciplinas con las cuales podemos calmar estas longitudes de ondas, cómo calmarlas. Por eso el yoga es una sadhana, es una disciplina mental. Y si queremos frutos de una disciplina mental, pero son frutos del yoga, que vamos a sacar frutos de lo que son nuestros samskaras. Apuntar samskara, vidas pasadas. Todas esas
buenas acciones de nuestra vida pasada con yoga simplemente van a comenzar a florecer. Pero si esos samskaras de otra vida son buenos, van a florecer los buenos. Porque el yoga solamente va a hacer florecer los buenos, todo lo que está ahí para ti para evolucionar. Lo que es la disciplina yógica realmente tiene que ver con una inteligencia emocional, con una inteligencia de conciencia, como decía, arriba, encima y arriba. Y tiene mucho que ver con esa inteligencia que va por encima de las cualidades, por encima de la crítica, los adjetivos. Y está por encima de aquello que ve y experimenta pues realmente con su propia alma y con una claridad cristalina, pues lo que son todas las experiencias de la naturaleza, mediante estas acciones, claro. Eso es un estado de conciencia pura, eso es un estado de pureza llamado samadhi. Y esto que estoy contándoles es realmente lo que es el objetivo principal del yoga, y es el objetivo a través de un método que es yoga. ¿Yoga qué? Pues yoga es samadhi y samadhi es yoga. Entonces, si practicamos yoga, quiere decir que estamos practicando samadhi. Y si estamos practicando samadhi, también estamos practicando yoga. Y ustedes son esas almas. Entonces, también tenemos que entender que existen dos tipos de samadhi. Y para los que están en la formación, anoten estos dos tipos de samadhi. Uno se llama sabija samadhi. Y este samadhi, este primer samadhi, es un samadhi que logramos a través de el autoesfuerzo. Recordar cuando vimos el karma, el domingo, se hablaba del autoesfuerzo. Pues con el autoesfuerzo adquieres sabija samadhi. Y luego tendríamos lo que es nirvija samadhi. Son dos tipos de samadhi distintos. Y vamos a entender que el primer samadhi, sabija samadhi, es un samadhi donde hay objeto de concentración. Y en el nirvija samadhi no existe semilla, ni apoyo, ni objeto. Quiere decir que dentro del mismo samadhi, de esa iluminación del que ve, tenemos distintos niveles. Y esto es lo que lo que Patanjali nos va a explicar en lo que es el primer capítulo. Nos va a hablar solo en el primer capítulo de lo que es samadhi, para que nosotros entendamos lo que es samadhi, que entendamos realmente qué quiere decir el que ve, qué quiere decir aquel que está sin ese apego mundano de lo que es ese sufrimiento. Entonces, nosotros, para experimentar samadhi, para experimentar lo que es la autorrealización, la iluminación, esa sabiduría, lo primero es comprender qué es samadhi antes de experimentarlo, entender el funcionamiento de la conciencia, porque samadhi es conciencia pura. Pero nosotros no podemos entender la conciencia pura. Entonces, en el primer capítulo nos va a explicar el funcionamiento de la conciencia para que entendamos hacia dónde debemos de caminar, hacia dónde debemos de utilizar nuestros 5 sentidos, o sea, los ojos, las orejas, los oídos, los 5 oídos, sí, los 5 sentidos, y nuestros 5 órganos de acción: manos, pies, boca, órganos genitales y ano. Y nos va a explicar que todo, absolutamente todo lo que hacemos, todo el movimiento de todos estos órganos, tiene que ver con el movimiento de la mente, tiene que ver con el movimiento de la conciencia. Por eso, Samadhipada es de nuevo contemplación, observación, testigo, de uno que ve por encima de sí mismo. Y cuando uno comienza a ver por encima de sí mismo, en el primer capítulo, pues Patanjali nos va a hablar
de 5 factores. Nos hablará de lo que son la percepción correcta, lo que es esa información correcta, la errónea, la que son cuando los sentidos nos juegan mala pasada, vemos algo que no es, oímos algo que no, o interpretamos algo por la información, lo que es una interpretación errónea, o incluso luego nos va a hablar de lo que es el sueño, lo que ocurre en el sueño, que también estamos viendo, y la memoria, cuando tenemos memoria y memorizamos pues, imágenes y sonidos y de todo. Entonces, todo esto nos lo va a ir explicando, queda menos de un minuto, esto nos lo va a ir explicando para que nosotros entendamos realmente que nuestra alma es pura. Y que lo único que necesitamos es una alineación de la conciencia para dejarnos de atrapar en esa rueda del Dharma. Y en esa rueda del Dharma, donde están las alegrías, las penas, donde se confunde el sufrimiento, porque realmente estamos como atrapados en una telaraña, y esa telaraña es nuestra propia red, porque nosotros somos la misma araña que hemos tejido esa red. Esa red es nuestro propio universo. Y nosotros somos la semilla, la fuente de donde salió, la fuente de pensamiento, la fuente de vibración. Todas esas alegrías, todas esas penas pueden ser dolorosas o indolorosas, perceptibles o no perceptibles. Y de esto es lo que nos va a ir hablando Patanjali en los Yoga Sutras para entender esa liberación del alma, para experimentar cada uno de nosotros una experiencia directa con Samadhi, esa iluminación, ese autoconocimiento que solo se puede alcanzar mediante